Bien, buenos días a todos. En esta semana número 5 vamos a estudiar los sistemas dispersos. Vamos a estudiar dentro de los sistemas dispersos vamos a estudiar las soluciones y las unidades de concentración. Y por otra parte vamos a estudiar la cinética química, el equilibrio químico y los ácidos y las bases. Vamos empezando el estudio definiendo qué son los sistemas dispersos. Los sistemas dispersos son mezclas de dos o más sustancias que son componentes puros, que se van a encontrar divididos en forma de pequeñas partículas en el interior de otra sustancia. A esta división se llama diseminación. Un sistema disperso consta de una fase dispersa o discontinua y una fase dispersante o continua que va a dividir a la fase dispersa. La fase dispersante se encuentra en mayor proporción, es el medio que va a disolver la fase dispersa. Si el tamaño de partículas es muy pequeña, ¿no? Es menor que 1 nanómetro, entonces la fase dispersante va a dividir a la fase dispersa. Si está entre 1 nanómetro y 1 micrómetro, lo va a dividir en una cierta parte, la otra no. Y si es mayor que 1 micrómetro, no lo va a dividir. ¿Okay? Vamos a estudiar que hay tres clases de sistemas dispersos. Tenemos la solución, el coloide y la suspensión. El coloide y suspensión son sistemas heterogéneos y la solución es un sistema homogéneo. Si el tamaño de partículas es menor que 1 nanómetro, tenemos una solución. Si está entre 1 nanómetro y 1000 nanómetros, tenemos un coloide. Y si es mayor que 1000 nanómetros, tenemos una suspensión. Vamos a estudiar las soluciones que son las más empleadas en el campo de la química. Tenemos que la fase dispersante es el solvente y la fase dispersa se llama soluto. El soluto se va a dividir en el solvente, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el aire, tenemos el vino, tenemos las aleaciones, ¿no? La salmuera, ¿no? Entonces, cuando el soluto se va a dividir en el solvente, a esa capacidad de disolverse, se llama solubilidad, y se expresa como la cantidad máxima de soluto que se puede dividir en 100 gramos de solvente a una determinada temperatura. Va a depender de la polaridad y va a depender de la temperatura, ¿no? Según la polaridad nos dice que lo semejante disuelve lo semejante. Por ejemplo, el etanol es una sustancia polar y el agua es una sustancia polar, por lo tanto el agua va a disolver el etanol. El octano es una sustancia apolar, el hexano también es apolar, entonces octano y hexano se van a disolver, ¿no? Forma una mezcla homogénea. Entonces lo semejante disuelve a lo semejante, ¿no? Entonces de la misma polaridad, ¿no? Entonces esos componentes van a formar parte de una mezcla homogénea, ¿no? Entonces el etanol en agua es una mezcla homogénea, el octano en hexano es una mezcla homogénea, ya que estas sustancias tienen la misma polaridad en cada uno, ¿no? Etanol con agua y octano en hexano. Muy bien, Profesor, sí. disculpe, ¿está compartiendo pantalla? Ya. A ver. Ya, ya, ahora sí se ve, por favor. Ya. ¿Se ve o no se ve? No, no, profesor. Ya, vamos a ver acá. Ya, ahora sí. Listo. Ya, muy bien. Entonces, ahí tenemos, ¿no? Las estructuras de cada componente de la solución, ¿no?
Muy bien, entonces la solubilidad depende de la temperatura. Por lo general, la solubilidad es directamente proporcional a la temperatura, como vemos en la primera gráfica, en sólidos y líquidos. A mayor temperatura, mayor solubilidad, ¿no? Y a menor temperatura, menor solubilidad. En gases, ¿no? A mayor temperatura, menor solubilidad. A menor temperatura, mayor solubilidad. Entonces acá en la gráfica estamos viendo que al aumentar la temperatura disminuye la solubilidad. Entonces, en gases, la solubilidad es inversamente proporcional a la temperatura y en sólidos y líquidos es directamente proporcional. Eh, por la degradación del soluto tenemos soluciones iónicas, soluciones moleculares, ¿no? En las soluciones iónicas hay conductividad eléctrica, en las moleculares no, ¿no? En soluciones iónicas tenemos, por ejemplo, soluciones acuosas de ácidos, sales e hidróxidos. En soluciones moleculares tenemos glucosa o alcohol en agua o tolueno en benceno. Por la concentración de soluto tenemos solución diluida, solución concentrada. Por la solubilidad tenemos solución saturada, solución sobresaturada. Solución sobresaturada cuando pasa de la solubilidad, solución saturada cuando llega a la solubilidad, solución concentrada cuando hay una mayor concentración y cuando hay una menor concentración se llama solución diluida. La concentración va a ser la relación que existe entre la cantidad de soluto y la cantidad de solución o solvente. Por lo general, lo más común es expresar cantidad de soluto entre cantidad de solución, ¿no? Lo más común, lo más frecuente. Tenemos unidades físicas de concentración, como por ejemplo porcentaje en masa, porcentaje en volumen, porcentaje en masa-volumen, o también ppm, que significa partes por millón. Porcentaje en masa expresado como los gramos absoluto en solución por 100. Porcentaje en volumen como los mililitros de soluto en solución por 100. Y porcentaje en masa-volumen, los gramos de soluto en mililitros de solución por 100. Y los ppm, ¿no? Expresado como los miligramos de soluto en litro de solución, ¿no? Estas son unidades físicas de concentración. Unidades químicas tenemos la molaridad y tenemos la normalidad. La molaridad expresado como la mole de soluto en litro de solución. La normalidad como los equivalentes gramos de soluto en litro de solución, ¿no? Esos equivalentes gramos se calculan dividiendo la masa de soluto entre la masa equivalente de soluto. Y la masa equivalente como la masa molar del soluto entre el factor. El factor depende si el soluto es un ácido, es una base o es una sal, por ejemplo, ¿no? Si es un ácido, el factor va a ser igual al número de hidrógenos que ha liberado o perdido. Para una base es el número de iones hidróxido que tiene. Para una sal es la carga del anión expresado en valor absoluto, o también puede ser la carga del cation expresado en valor absoluto. Muy bien. Recordemos que el número de moles de un soluto viene a ser la mole de soluto, ¿no? Por eh, los gramos de soluto dividido, mejor dicho, entre la masa molar del soluto. Muy bien, ¿qué más? Acá tenemos los equivalentes por mol que hay que tener en cuenta, que es la unidad del factor. Para un oxidante reductor en una reacción redox, el factor va a ser igual al número de electrones transferidos por mol de sustancia oxidante o reductor. Vamos a llegar a ver los equivalentes por mol de los siguientes solutos. A ver, para el hidróxido de sodio, tendríamos que el factor va a ser igual al número de iones hidróxidos. Sería un equivalente por mol. La masa molar del hidróxido de sodio es 40 gramos por mol, entonces la masa equivalente va a ser igual a 40 sobre 1 gramos por gramos por equivalente. Entonces la masa equivalente va a ser igual a 40 gramos por equivalente gramo. Ahí está.
Para el ácido sulfúrico, el factor es igual al número de hidrógenos que puede perder. Sería 2 equivalente por mol. La masa molar del ácido sulfúrico es 98 gramos por mol. Entonces, la masa equivalente va a ser igual a 98 entre 2 gramos por equivalente. Entonces, la masa equivalente va a ser igual a 49 gramos por equivalente gramo. Ahí está. Ahí le pueden tomar foto o hacer captura de pantalla. A ver, tómenle foto, por favor. Listo, también le pueden hacer captura de pantalla, ¿ya? A ver, listo. Vamos con lo siguiente. Para una dilución, que es el proceso de convertir una solución concentrada diluida, agregamos agua y el número de moles soluto de la primera solución va a ser igual al número de moles soluto de la solución diluida. Entonces, el producto de la concentración molar por el volumen de la primera solución va a ser igual al producto de la concentración molar por el volumen de la segunda solución. Acá tenemos considerando volúmenes aditivos, ¿no? Ahora, las soluciones se pueden mezclar para corregirse en cuanto a su concentración. Entonces, de acá se cumple que el producto de la molaridad por volumen de la primera solución más el producto de la molaridad por volumen de la segunda solución hasta llegar al producto de la molaridad por volumen de la enésima solución va a ser igual a la concentración molar final de la mezcla por el volumen total de la mezcla, ¿no? Considerando volúmenes aditivos. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ahí voy a ver por el chat si hay alguna pregunta, por favor. Ah, ya, sí, sí, ya está compartido. Listo. Muy bien. Entonces, ya. Vamos a estudiar ahora la cinética química. En la cinética química vamos a estudiar la velocidad de reacción, los mecanismos de reacción y los factores que afectan la velocidad de reacción. ¿No? Hay dos teorías cinéticas que explican por qué ocurren las reacciones químicas. Primero, cuando las partículas, los reactantes, colisionan entre sí. Si las colisiones son efectivas, tenemos una reacción química. Cuando una partícula de un reactante choca con otra, ¿no? Dependiendo de la orientación apropiada, le va a transmitir energía adicional, ¿no? Que viene a ser una energía mínima llamada energía de activación, donde se va a llegar al complejo activado y en ese estado transitorio se van a romper enlaces químicos y se van a formar nuevos enlaces químicos. Ahí se van a ir formando los productos. Esto viene a ser la teoría del complejo activado. Entonces, para que los reactantes formen productos se necesita una energía de activación para llegar al complejo activado, que es un estado transitorio, y de ahí poco a poco formarse los productos cuando la energía va a disminuir y formar las sustancias más estables, según el avance de la reacción. Exotérmica, el calor de reacción va a ser negativo, se va a calcular restando la energía de productos menos la energía de restantes. Para una reacción endotérmica, el calor de reacción o entalpía va a ser mayor que cero, o sea, va a ser positiva.
y esa diferencia de energía de producto menos reactantes va a ser mayor que cero, va a salir siempre positivo. Muy bien, entonces la energía de activación se va a calcular restando la energía del complejo activado menos la energía de reactantes. Ahora, vamos a definir la velocidad de reacción como la variación de la concentración respecto al tiempo. Puede ser positivo o negativo. Si la sustancia referencia es un reactante, la velocidad de reacción es negativo, y si es un producto es positivo, como vemos ahí en el gráfico, ¿no? Muy bien, en la diapositiva también. Listo. ¿Qué factores afectan la velocidad de reacción? Hay 4 factores que afectan la velocidad de reacción. Tenemos la naturaleza reactante, ¿no? Que puede ser según el estado físico, la facilidad con la que puede entrar en contacto, la concentración de reactantes, ¿no? La temperatura y el catalizador. Si el reactante está como gas, es más fácil que se divida, ser un líquido o un sólido, ¿no? Entonces, cuanto más dividido esté el reactante, mayor velocidad de reacción. También depende de la superficie de contacto. Mientras más pequeña sea la partícula, mayor superficie de contacto y por lo tanto mayor velocidad de reacción. También tenemos la concentración de reactantes, o sea, a mayor concentración, mayor velocidad de reacción. A menor concentración, menor velocidad de reacción. Tenemos la temperatura. A mayor temperatura, mayor velocidad de reacción. A menor temperatura, menor velocidad de reacción. Y tenemos el empleo de catalizadores, que son sustancias que aceleran o retardan la reacción. Con catalizador, la energía de activación va a disminuir, y sin catalizador, la energía de activación va a aumentar, como vemos en la gráfica en las gráficas de las diapositivas. En este caso, ¿no? En esta diapositiva observamos que cuando agregamos catalizador, se necesita una mayor energía de activación. Y cuando no hay catalizador, mejor dicho, se necesita una mayor energía de activación. Y cuando hay catalizador, basta una pequeña energía de activación para que siga el complejo activado y se formen los productos. Entonces, la velocidad de reacción con catalizador va a ser mayor que la velocidad de reacción sin catalizador. Ya, esto es muy importante. Listo. Ahora, el proceso en el cual se lleva a cabo una reacción química se llama mecanismo. Y según el mecanismo, tenemos una reacción sencilla que se da en una sola etapa y una reacción compleja que se da en 2 o más etapas. Por una reacción sencilla, ¿no? Tenemos que solamente hay una etapa. En cambio, una reacción compleja puede haber una etapa lenta y etapas rápidas. Entonces, la ley de velocidad se va a sacar de la etapa lenta y una reacción sencilla directamente de esa reacción. En una reacción compleja va a existir sustancias intermediarias, ¿no? Y van a existir también especies que entran al inicio de la reacción y salen al inicio de la reacción, que son los catalizadores. La sustancia intermedia, la sustancia inestable, que se va a, que se va a quedar en el complejo activado, ¿no? Muy bien. Tenemos acá, por ejemplo, una reacción compleja, donde 2 moles de monóxido de nitrógeno se convierten en 1 mol de oxígeno y 2 moles de nitrógeno. Y una reacción sencilla cuando el hidróxido de sodio reacciona con el ácido bromhídrico para formar bromuro de sodio y agua, ¿no? Esta es una reacción sencilla. Para una reacción sencilla, la ley de velocidad en este caso sería K veces la constelación de A a la alfa por constelación de B a la beta. Alfa y beta son órdenes parciales de la reacción, y si lo sumamos sería el orden total de la reacción. Para una reacción compleja, la ley de velocidad sale de la etapa lenta. En una reacción sencilla, alfa y beta coinciden con los coeficientes estequiométricos de los restantes, y si no coinciden, se trata de una reacción compleja. Esto es muy importante. Cuando tenemos una reacción de primer orden, ¿no? La velocidad de reacción va a ser proporcional a la concentración de uno de los reactivos. Consideramos el tiempo de vida media, que es el tiempo que transcurre para que la concentración final sea la mitad de la concentración inicial, ¿no? Acá hay ecuaciones para el tiempo de vida media, donde el logaritmo neperiano de la concentración de A es al logaritmo neperiano de la concentración
inicial de A. Esto va a ser igual a menos K veces la temperatura, perdón, K veces el tiempo de vida media. K viene a ser la constante específica de velocidad, ¿no? Y el tiempo de vida media, el tiempo por el cual la concentración final va a ser la mitad de la concentración inicial, ¿no? Según la ley de velocidad, hay una gráfica, logaritmo neperiano de A versus el tiempo, donde la pendiente es una recta, ¿no? Y va a ser negativa. Entonces el logaritmo neperiano de concentración de A va a ser menos KT, más logaritmo neperiano de la concentración inicial de A, que es el rectángulo. Muy bien, esto es muy importante para los ejercicios que vamos a ver ahora. Para una reacción de segundo orden tenemos que la ley de velocidad sería K veces la concentración de A por la de B. La pendiente es positiva y se cumple que la inversa de la concentración de A va a ser KT más la inversa de la concentración inicial de A. Y el tiempo de vida media va a ser igual a la inversa de la constante específica de velocidad por la concentración inicial de A. Ahora, cuando la velocidad de reacción directa es igual a la velocidad de reacción inversa, se llega al equilibrio químico. Esto ocurre en reacciones reversibles donde hay un equilibrio dinámico. Entonces, las velocidades de reacción directa e inversa son iguales y sale una constante equilibrio que es igual a la concentración, al producto de las concentraciones de los productos en equilibrio entre el producto de las concentraciones de los reactantes en equilibrio. Estas concentraciones van a estar elevados a sus coeficientes estequiométricos según la reacción química. Si relacionamos K sub P entre K sub C, K sub P va a ser la constante de equilibrio en función de la presión, K sub C en función de la concentración. Si dividimos K sub P entre K sub C, nos va a dar R por la temperatura elevado a la variación del número de moles según la reacción química. Esa variación del número de moles según la reacción química va a ser el número de moles totales de productos menos las moles totales de reactantes. Muy bien. Entonces, queremos expresar K sub P, entonces, a partir del K sub C, en vez de colocar concentración de las especies, colocamos presiones parciales de las especies. Si la especie es sólido o líquido, no se considera en la determinación de K sub C y K sub P. Muy bien. Por ejemplo, tenemos equilibrios homogéneos y tenemos equilibrios heterogéneos. Para un equilibrio homogéneo, por ejemplo, en la síntesis de Haber-Bosch, el gas nitrógeno con 3 moles de gas hidrógeno forman 2 moles de amoníaco y a la vez las 2 moles de amoníaco se componen en sus reactantes. Entonces, K sub C va a ser igual a la concentración de amoníaco elevado al cuadrado entre la concentración de nitrógeno por la concentración de hidrógeno elevado al cubo. Y para expresar K sub P, en vez de concentración, colocamos presiones parciales. Entonces sería presión parcial de amoníaco al cuadrado entre el producto de presión parcial de nitrógeno por presión parcial de hidrógeno elevado al cubo. Esta síntesis de Haber-Bosch es un equilibrio homogéneo porque todas las sustancias van a estar en la misma fase. Pero están en diferentes fases, como este caso del sulfuro de zinc con el oxígeno cuando reaccionan y forman óxido de zinc más dióxido de azufre. Las especies están en diferentes fases. Sulfuro de zinc está como sólido, oxígeno está como gas, óxido de zinc está como sólido, dióxido de azufre está como gas. Entonces solamente se va a considerar el oxígeno y el dióxido de azufre. Óxido de zinc y sulfuro de zinc no se van a considerar porque están en estado sólido. Entonces K sub C va a ser igual a la concentración de dióxido de azufre elevado al cuadrado entre la concentración de oxígeno elevado al cubo. Y si es K sub P, en vez de colocar concentración, colocamos presión parcial. Entonces K sub P va a ser igual a la presión parcial de dióxido de azufre elevado al cuadrado entre la presión parcial de oxígeno elevado al cubo. Ahora, cuando hay un equilibrio químico, la presión es constante, la temperatura es constante, las moles son constantes, la concentración es constante, pero si se alteran las condiciones de presión, temperatura, moles, concentración, volumen, entonces va a haber una respuesta de este sistema ante esa variación. Entonces el sistema va a contrarrestar tal modificación hasta que se desplace hacia la derecha o hacia la izquierda. Y esa sería la respuesta del sistema cuando ha ocurrido la alteración. Si aumentamos la concentración,
el equilibrio se desplaza hacia donde se disminuye la concentración. K sub C no va a cambiar. Si se disminuye la concentración, el desplazamiento del equilibrio va hacia donde se aumente la concentración. Si aumenta la presión, el equilibrio se dirige hacia donde hay menos moles. Si disminuye la presión, el equilibrio va hacia donde hay mayor número de moles. K sub C tampoco va a cambiar. Si existe la presencia de un catalizador, el equilibrio no se desplaza ni hacia la derecha ni hacia la izquierda. K sub C no va a cambiar. Si se disminuye la temperatura, el sistema se dirige hacia donde aumente calor. K sub C sí va a cambiar. Y si aumenta la temperatura, el equilibrio se desplaza hacia donde se disminuye el calor. Y también K sub C sí va a cambiar. Muy bien. Tenemos especies químicas ya que se van a neutralizar. Estos son ácidos y bases. Cuando un ácido reacciona con una base, va a formar más agua. ¿Cuáles son las propiedades de los ácidos y las bases? Vamos a diferenciarlas. En cuanto al sabor, sensación al tacto, capacidad de ataque, reactividad, indicadores, ácido-base, conductividad eléctrica, los iones que liberan, el pH característico y el antagonismo. Los ácidos tienen un sabor agrio, irritan, pican y lesionan, son corrosivos, atacan a metales, forman sales y liberan hidrógeno. Y también, según los indicadores, hacen mirar el color natural. Son buenos conductores en solución acuosa, liberan protones y su pH característico es de 0 hasta aproximadamente 6,99. Si llega a 7 es neutro. Van a neutralizar las bases. Las bases tienen un sabor astringente, jabonoso, son suaves, untuosos, lesionan, también son corrosivos, atacan metales, forman diversos productos y hacen mirar el color inicial del indicador. Van a ser buenos conductores en solución acuosa, van a liberar iones hidróxidos según la teoría de Arrhenius, y el pH característico va a ser de 7,01 a 14. Van a neutralizar a los ácidos. Cuando un ácido se neutraliza con una base, el número de equivalentes gramos del ácido va a ser igual al número de equivalentes gramos de la base. A medida que aumenta el pH, va a aumentar la alcalinidad y va a disminuir la acidez. Si va a disminuir el pH, aumenta la acidez y disminuye la alcalinidad, ¿no? Tenemos de los ácidos más fuertes a las bases más débiles, de los ácidos más débiles hasta las bases más fuertes, desde el protón hasta el agua o desde el agua hasta el ion hidróxido, ¿no? Tenemos una constante de acidez y una constante de basicidad, ¿no? La fuerza de acidez, que viene a ser la facilidad con la que se disocia el ácido, y la fuerza de basicidad, que es la facilidad con la que se disocia la base. Según la teoría de Arrhenius, un ácido va a ser una sustancia que se va a disolver en agua y va a liberar sus iones hidrógeno. Es así, por ejemplo, que el cloruro de hidrógeno en agua se descompone en cloruro y protón. Y también Arrhenius define que una base es una sustancia que al disolverse en agua libera iones hidróxido, ¿no? Por ejemplo, el hidróxido de sodio en agua se convierte en ion hidróxido más ion sodio acuoso. Por ejemplo, si combinamos el ácido clorhídrico con el agua, hay una unión física ahí, una mezcla, y entonces el agua va a sacar el protón del cloruro de hidrógeno y lo va a ionizar. No va a ionizar. Si se mezcla hidróxido de sodio con agua, el agua va a descomponer el hidróxido de sodio, ¿no? Y lo convierte en ion sodio, ion hidróxido. Según Brose-Lowry, ¿no? Un ácido viene a ser un donador de protones y una base, un aceptor de protones, ¿no? Acá tenemos ácidos fuertes como el ácido perclórico, el ácido clorhídrico, el ácido bromhídrico, hídrico, ácido nítrico, ácido sulfúrico. Base fuerte tenemos hidróxido de litio, hidróxido de sodio, hidróxido de potasio, hidróxido de calcio, hidróxido de estroncio, hidróxido de bario, ¿no? Según la teoría de Lewis, un ácido es una especie que acepta un par de electrones,
Y una base es una especie que dona el par de electrones. En una reacción ácido-base se forma un enlace dativo coordinado. Muy bien, a la medida en el cual vamos a tener acidez o basicidad, ¿ya? Le llamaremos potencial de hidrógeno. Y va de 0 a 7. Cuando el pH o potencial de hidrógeno es igual a 7, tenemos una solución neutra. Si es menor a 7, tenemos una solución ácida. Y si es mayor que 7, tenemos una solución alcalina o básica. Entonces acá observamos que el pH puede existir en ciertas muestras, ¿no? Como el ácido de batería, los jugos estomacales, el limón, las bebidas gaseosas, tomate, café, leche, agua, sangre, clara de huevo, pastillas estomacales, amoníaco, jabón de manos, lavavajillas, ¿no? Desatascador de tuberías. Entonces, este potencial de hidrógeno va de menos a más, desde el ácido de batería hasta el desatascador de tuberías. Entonces, si va de 0 hasta 14, va a aumentar el pH y disminuye la acidez y aumenta la alcalinidad, ¿no? Entonces, desde una liberación de protones hasta una liberación de iones hidrógeno. El pH se determina teóricamente sacando el logaritmo negativo a la concentración molar de iones hidrógeno, ¿no? La suma del potencial de hidrógeno más el potencial de oxidrilo va a ser 14. Acá tenemos el cuadro, ¿no? Si el pH es 0, el potencial de oxidrilo es 14. Si el pH es 14, el potencial de oxidrilo es 0. Cuando, respectivamente, tenemos concentración molar de hidrógeno 10 a la 0 o 10 a la menos 14, respectivamente. En una neutralización de soluciones ácido-base, se trabaja con una bureta, un matraz, un soporte universal. En el matraz se coloca la solución de ácido, agregando un indicador, y en la bureta la base. A medida que agregamos la base, ¿no? Si el indicador es fenolftaleína, el rojo grosella, al ocurrir la neutralización se va a decolorar. Y ahí se llega al punto final de la neutralización, donde el número de equivalentes gramos del ácido es igual al número de equivalentes gramos de la base. También podemos decir que la normalidad por el volumen del ácido es igual a la normalidad por el volumen de la base. O también podemos decir que la masa entre la masa equivalente del ácido va a ser igual a la masa entre la masa equivalente de la base. O también la masa entre la masa equivalente del ácido es la normalidad por el volumen de la base. O también la masa entre la masa equivalente de la base es la normalidad por el volumen del ácido. ¿Ya? Listo. ¿Alguna pregunta ahí, por favor? ¿Alguna duda que tengan? ¿Alguna duda? A ver, voy a ver por el chat. A ver, alguna duda que tengan, voy a ver por el chat. Ah, ya. Muy bien, gracias, Chipana. Todo claro. A ver, vamos a ver. Vamos a empezar entonces con los ejercicios de clase. ¿Ok? Vamos a empezar con los ejercicios de clase. Para la resolución. A ver, vayan resolviendo el primer ejercicio. ¿Cómo sería? Dejo unos minutos para que vayan resolviendo.
A ver, muchachos, ¿será cierto que, según lo leído, el diámetro de la partícula esférica en nanómetros es 500? ¿Será cierto que el sistema disperso del experimento se clasifica como suspensión? ¿Será cierto que el diámetro de los iones en el sistema disperso es mayor a 1 micrómetro? Si nos dice que un experimento de una partícula esférica de 0,5 micrómetros de diámetro dispersa en una solución acuosa de cloruro de potasio 0,1 molar a 25 grados Celsius, tardando 0,8 segundos a recorrer una distancia de 120 micrómetros. El error probable de esta única determinación de movilidad debido al movimiento browniano de la partícula durante la medida es 3,3%. Entonces, esos 0,5 micrómetros hay que convertirlo a nanómetros, sabiendo que un micrómetro es igual a 10 a la menos 6 metros y sabiendo que un nanómetro es 10 a la menos 9 metros. Por factor de conversión tendríamos 500 nanómetros, ¿cierto? Además, te dice que las partículas esféricas de ese sistema disperso tienen un movimiento browniano. ¿Eso qué significa? Que el sistema disperso es un coloide. Es un coloide. ¿Por qué? Porque 500 nanómetros de diámetro está entre un nanómetro y un micrómetro. Entonces, el tamaño de partícula está en ese rango. Entonces, esta partícula esférica es parte de un coloide. No es una suspensión, es un coloide. Y en esa solución acuosa de cloruro de potasio, que contiene los iones cloruro y iones potasio, ¿no? El diámetro de estas partículas es menor que un micrómetro. No es mayor que un micrómetro, sino menor que un micrómetro. Entonces, la primera sería verdadera, la segunda sería falsa y la tercera sería falsa. Acá tienen la resolución, por favor, ahí tómenle foto. Ahí tenemos en el primer enunciado, que es verdadero, ahí está la conversión de 0,5 micrómetros a 500 nanómetros. Un micrómetro se coloca en el denominador del factor de conversión y 10 a la menos 6 metros en el numerador, 10 a la menos 9 metros en el denominador y un nanómetro en el numerador del factor de conversión. Eliminamos micrómetros, eliminamos metros y nos quedamos con nanómetros. Entonces tenemos 500 nanómetros. La segunda es falsa porque en una suspensión el diámetro de partícula es mayor que es mayor que, en este caso, ajá, es mayor que un micrómetro, ¿cierto? Ya. O también podemos decir 1000 nanómetros. La tercera es falsa porque en una solución el diámetro de partícula es menor a un nanómetro. Entonces la clave sería la C de carbono. Muy bien. Vamos con la pregunta 2. Vayan resolviendo la pregunta 2 a ver cómo sería. Les dejo unos minutos, luego les ayudo, por favor.
A ver, muchachos, si la solubilidad de nitrato de potasio a 100 grados Celsius es de 246 gramos por 100 gramos de agua, y cuando disminuye la temperatura tenemos 46 gramos, entonces, ¿cuándo cristaliza? Sería la diferencia de 246 gramos menos 46 gramos. Entonces, ¿cuándo va a cristalizar? Va a cristalizar, va a cristalizar 200 gramos va a cristalizar. Y esto está disuelto en 100 gramos de agua. Entonces, en 450 mililitros de agua, donde la densidad del agua es 1 gramo por mililitro, entonces tenemos 450 gramos de agua. En 450 gramos de agua, a esa temperatura de 30 grados Celsius, ¿cuánto de nitrato de potasio va a cristalizar? Pues colocamos X a los gramos de nitrato de potasio que va a cristalizar a esa temperatura de 30 grados Celsius. Acá X va a ser igual a 450 entre 200 por 100 gramos de nitrato de potasio. De la respuesta en gramos de nitrato de potasio. De acá 0 con 0 se va. Sería 450 por 200, ¿no? Sería 450 por 200, rectifico. 450 por 200. Entre 100 sería, ¿cierto? Entre 100. Ahora sí, ¿no? Ajá. Ya, acá 0 con 0 se va. Acá 0 con 0 se va también acá. Y tenemos que X sería en gramos de nitrato de potasio igual a 900 gramos de nitrato de potasio. Ahí le puedes tomar foto o hacer captura de pantalla. La clave sería la penúltima alternativa. Entonces, yo tengo que primero el nitrato de potasio cristaliza, ¿no? En este caso, al disminuir la temperatura, cristaliza la diferencia entre los gramos de nitrato de potasio en 100 grados Celsius en 100 gramos de agua, y luego restamos con 46 gramos de nitrato de potasio, pero en 100 gramos de agua también, pero a 30 grados Celsius. Entonces, al disminuir la temperatura, ¿no? Va a disminuir la solubilidad. Por lo tanto, va a cristalizar 200 gramos de ese compuesto. Muy bien, que es el soluto, ¿no? Listo. Acá también hay otra forma de resolver. Le puedes tomar foto también o hacer captura de pantalla, o puede ser captura de pantalla, ¿ya? Acá puedes tomarle foto, hacer captura de pantalla. Eh, a 100 grados la solubilidad es 246 gramos de nitrato de potasio en 100 gramos de agua. A 30 grados Celsius es
por 100 gramos de ese soluto en 100 gramos de agua. Al enfriar la solución, vamos a cristalizar 200 gramos por cada 100 gramos de agua. Entonces, ¿no? Sabiendo que por cada 450 mililitros de agua hay 450 gramos de agua, va a cristalizar los 4,5, ¿no? De 200 gramos de nitrato de potasio, que sería 900 gramos de soluto, ¿no? De nitrato de potasio. Muy bien. Vamos con la siguiente, a ver, vamos con la 3, vayan resolviendo, a ver, por favor. En unos minutos les ayudo. A ver cómo sería. A ver, muchachos, para hacer la corrección de concentración del ácido clorhídrico, se van a mezclar dos soluciones de ácido clorhídrico, ¿no? Vamos a hallar la molaridad de la segunda solución de ácido clorhídrico, que sería 10 veces la densidad de esta solución, que sería 1,16 gramos por mililitro, multiplicado por el porcentaje de masa-masa de la solución, que sería 36,5% de masa-masa, y dividimos entre la masa molar de soluto, que serían 36,5 gramos por mol. La respuesta va a estar en mol por litro. Cancelamos 36,5 y tenemos 11,6 mol por litro. Esto sería la concentración de la segunda solución. Muy bien, entonces 1000 litros de la primera solución por su concentración, que es 0,94 molar, multiplicado por, sumado el producto de volumen que no conozco de la segunda solución,
por su concentración, que es 11,6 molar, ¿cierto? Va a ser igual a la concentración final, que es 1 molar, por el volumen total, que sería 1000 litros, más el volumen de la segunda solución, ¿cierto? Ahí está. Entonces acá formulamos esa ecuación de primer grado, eliminamos la molaridad que se cancela, molar se va con molar, se van, y tenemos la única incógnita, que es el volumen final, en este caso es el volumen de la segunda solución, ¿no? Que vamos a calcular, ¿no? Calculando, tendríamos que el volumen de la segunda solución va a ser igual a aproximadamente 5,7 litros. Ahí le pueden tomar foto o hacer captura de pantalla esta resolución. Ya, ahí está. Entonces, lo que hemos hecho es corregir la concentración de la solución, hallando el volumen que se necesita de la segunda solución para convertir los 0,94 molar de la primera solución a una solución final de 1 molar. Entonces, ¿qué volumen se necesita de la segunda solución? Se necesita 5,7 litros aproximadamente. ¿Listo? Vamos con la siguiente pregunta, por favor. La número 4. Van a aplicar estequiometría y de ahí van a resolver por neutralización ácido-base y luego hallar el porcentaje de impureza de la muestra. A ver, ¿cómo sería? 1 minuto para que vayan resolviendo y luego les ayudo, ¿ya?
A ver, muchachos, si una empresa compra 150 kilogramos de sulfuro de cobre, 2 para su posterior utilización en un proceso industrial, entonces, con el fin de determinar el porcentaje de pureza, se toma una muestra de 0,25 gramos de la compra y se hace reaccionar con 25 mililitros de ácido nítrico diluido. Acá tenemos el proceso químico donde una mol de sulfuro cúprico se combina con 2 moles de ácido nítrico para formar nitrato cúprico más sulfuro de hidrógeno. Si 15 mililitros de ácido nítrico empleado neutraliza 16 mililitros de hidróxido de sodio, 0,15 normal, vamos a calcular el porcentaje de pureza de la muestra. Entonces, según el proceso químico, por cada mol de sulfuro cúprico, está combinándose 2 moles de ácido nítrico. Entonces, por cada 95,5 gramos de sulfuro cúprico, está reaccionando 2 moles de ácido nítrico. Pero si el ácido nítrico se neutraliza con el hidróxido de sodio, ¿qué se cumple? Que 15 mililitros de ácido multiplicado por su normalidad de ese ácido va a ser igual a 16 mililitros de la base multiplicado por su normalidad, que serían los 15 cienavos de los equivalentes gramo por litro de solución. Entonces 15 con 15 se va, 15 con 15 se va. Tenemos que la normalidad del ácido nítrico es 0,16 equivalente por litro. Ahí está. Pero tenemos 25 mililitros de ácido nítrico. Entonces, por cada litro de ácido nítrico vamos a tener 0,16 equivalentes de soluto. Convertimos litro a mililitro. Un litro es igual a 1000 mililitros. Mililitro con mililitro se va. Mililitro con mililitro se va. Además, el factor del ácido es un equivalente por mol. Entonces, por cada equivalente de ácido, tengo una mol de ácido, ¿sí o no? Ah, tengo una mol de ácido. Equivalente con equivalente, se va. Por cada 2 moles de ácido nítrico, está reaccionando 95,5 gramos de sulfuro cúprico. Ahí está. Mol con mol de ácido nítrico se va, se cancela. Las moles se cancelan, ahí está. Los litros se cancelan también, ahí está. Y ahora sí, estos gramos de sustancia pura lo dividimos entre los gramos de muestra. ¿Cuánto viene a ser los gramos de muestra? Viene a ser 0,25 gramos de muestra. Ya, entonces dividimos entre 0,25. Vamos a ver acá. 0,25 gramos de muestra. A ver.
Y multiplicamos por 100. Todo esto multiplicado por 100. Y hallaríamos el porcentaje de pureza. ¿Está bien? Y esto sería igual a 76,4%. Ahí le puedes tomar foto o hacer captura de pantalla. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, primero lo que se ha establecido es la relación estequiométrica, luego aplicar la neutralización ácido-base, sabiendo que normalidad por volumen del ácido es normalidad por volumen del ácido es normalidad por volumen de la base. De ahí hemos hallado los equivalentes gramos de ácido, luego hemos convertido a moles de ácido y de ahí aplicar la estequiometría y luego dividir los gramos de sustancia pura entre los gramos de muestra multiplicado por 100, según el concepto de pureza, ¿no? Pureza de una muestra. ¿Listo? Otra manera que se puede resolver sería la que presento a continuación, ahí está. También le pueden tomar foto o hacer captura de pantalla. ¿Ya? No, primero han hallado la normalidad del ácido, luego la molaridad, luego la moles de ácido, luego la relación estequiométrica y luego el porcentaje de pureza. También es otra manera de resolver, ¿ya? La clave sería la segunda alternativa. ¿Listo? Vamos con la siguiente pregunta. Vamos con la 5, a ver. Vayan haciendo, luego les ayudo. Al muchachos, según lo visto, esta reacción se da en una sola etapa y es una reacción sencilla. Y la ley de velocidad sale directamente de la ecuación, ¿cierto? De la ecuación. Entonces, la ley de velocidad se expresa de la siguiente manera. Velocidad de reacción
va a ser igual a K veces, K veces multiplicado K por la concentración de monóxido de nitrógeno elevado al cuadrado por la concentración de oxígeno, ¿cierto? Entonces la primera sería verdadera o falsa. ¿Cuál sería el orden global de la reacción? Sería una reacción de tercer orden, ¿sí o no? Tercer orden. La primera es verdadera, la segunda es falsa porque es una reacción sencilla. Y ahora vamos a hallar la constante de velocidad de cualquiera de estos valores, ¿ya? Según la tabla puede ser de este grupo de valores. A ver. Puede ser cualquiera, ya vamos a coger uno de ellos, ¿ya? Sale igual. La constante de velocidad que va a ser igual, muchachos. Sería la velocidad de reacción entre el producto de concentración de monóxido de nitrógeno al cuadrado por concentración de oxígeno. O sea, sería 0,028 molar segundo a la menos 1 entre 0,020 por 0,01 molar al cubo sería, ¿no? Entonces acá esto va a salir igual a 7,0 por 10 al cubo molar a la menos 2 segundo a la menos 1, ¿ya? Entonces la tercera es verdadera. Entonces la clave sería la primera alternativa. Muy bien, entonces ahí le pueden tomar foto o hacer captura de pantalla. ¿Ya? Les presento acá en esta diapositiva la resolución, cómo calculan la constante específica de velocidad, ¿no? Que sería, ¿no? Sería 0,028 molar segundo a la menos 1 entre el producto de 0,02 por 0,01 molar al cubo, ¿sí? ¿Ya? Esto de acá a que va a ser igual. 0,028 es lo mismo que decir 28 entre 1000. Y acá tenemos 2 cienavos por un cienavo. Esto sería entre 10.000, ¿cierto? Acá 3 ceros se va con 3 ceros. Sacando acá, pero es al cuadrado, ¿cierto? Entonces sería acá 2 al cuadrado, sería. Porque dice acá al cuadrado, ¿cierto? Al cuadrado, ¿no? Y acá sería al cuadrado. Ya, sería al cuadrado. Entonces tenemos acá todo esto dividido entre más ceros, ¿no? Ya, tenemos acá dos ceros, acá serían cuatro ceros y acá serían seis ceros sería. Entonces acá tendríamos seis ceros. 6 ceros por 10 al cuadrado sería acá. Por 10 al cuadrado. Acá. Por 10 al cuadrado. Entonces tendríamos acá sacándole cuarta. Cuarta acá. Sería 1. Y acá cuarta sería 7. Entonces tendríamos que K es igual a 7 por 10 al cubo.
¿Qué unidad? Molar a la menos 2, segundo a la menos 1. Entonces, la tercera sería verdadera, ¿ok? Ahí le puedes tomar foto, hacer captura de pantalla. Ya sabes cómo calcular la constante específica de velocidad dividiendo la velocidad de reacción entre la concentración de monóxido de nitrógeno elevado al cuadrado por la concentración de oxígeno, ¿cierto? Y la unidad final es molar a la menos 2, segundo a la menos 1. ¿Listo? La clave sería la primera alternativa. Vamos con el siguiente ejercicio. A ver cómo sería en una reacción compleja. ¿Ya? Hemos visto por una reacción sencilla, ahora vamos a ver por una reacción compleja. ¿Cómo sería? A ver, anda resolviendo. A ver, muchachos, según esta reacción compleja, al sumar las etapas lenta y rápida, tenemos que talio 2 se cancela, ¿sí o no? Sería la especie intermediaria. Solamente habría una especie intermediaria que sería el talio 2. La primera sería verdadera. De la etapa lenta vamos a sacar la ley de velocidad. Velocidad de reacción va a ser igual a K veces la concentración de cromo 2 por la concentración de talio 3. Ahí está. Entonces la segunda sería falsa, ¿sí o no? Y según la ley de velocidad, la reacción compleja es una reacción de segundo orden. Reacción de segundo orden. Da una reacción de segundo orden. Ahí. Entonces sería verdadero. Entonces tendríamos verdadero, falso, verdadero. La clave sería la primera alternativa. Acá le pueden tomar foto, hacer captura de pantalla para más detalle. Ya, entonces primero es saber si hay especie intermediaria. Segundo, expresar la ley de velocidad de la etapa lenta. Y tercero, ¿no? De la ley de velocidad, hallar el orden global de la reacción. Muy bien, pasemos a ver el siguiente ejercicio, a ver, ¿cómo sería? Ya, el ejercicio 7, a ver. Unos minutos para que vayan resolviendo, a ver, ¿cómo sería?
¿Listo, muchachos? A ver cómo sería. Si tenemos la descomposición de yoduro hidrógeno, 2 moles de yoduro hidrógeno se convierten en gas hidrógeno y gas yodo. Y acá la ley de velocidad sería de la siguiente manera. Velocidad de reacción sería K veces la concentración de yoduro de hidrógeno elevado al cuadrado. Elevado al cuadrado. Entonces, acá faltaría elevar al cuadrado en este caso, la concentración molar de yoduro de hidrógeno. Entonces, la primera sería falsa. De la segunda a 427 grados Celsius, podemos hallar acá la constante específica de velocidad. Si sabemos que la reacción es de segundo orden, porque el orden global es 2, entonces la concentración de A sería igual a la concentración inicial de A entre 2. Por lo tanto, esta segunda ecuación para la reacción de segundo orden, ¿cómo queda expresado? Como 2 entre la concentración inicial de A menos la inversa de la concentración inicial, y esto va a ser igual a K veces T, K por el tiempo. Esto sería a K veces T, ¿cierto? Reemplazando los datos de esta expresión final, sería esto de acá, la inversa de la concentración inicial de A va a ser igual a K veces T. Entonces vamos a hallar K. Entonces K sería igual a la inversa de 0,1 multiplicado por la inversa de 58,82. Y esto sería igual a 0,17, ya, mol a la menos 1, minuto a la menos 1. Entonces la segunda proposición sería verdadera. Y, y, la, y la tercera sería falsa porque primero hay que hallar la constante de velocidad a 508 grados Celsius, podría ser de aquí, de aquí. Entonces tendríamos que la inversa de 0,1 multiplicado por la inversa de 4,2 sería igual a K, ¿cierto? Que sería 50 21avos, molar a la menos 1, minuto a la menos 1. Reemplazando, reemplazando, reemplazando en esta ecuación donde nos dice que la sustancia se va a descomponer en un 30%, ¿cierto? ¿No? Te dice un 30% o un 70%. Que se va a descomponer en un 70% ya. Si se compone un 70% del 100%, si la concentración disminuye un 70%, ¿cuánto queda? Queda el 30%, que representa los 3 décimos, o sea, los 0,3 de la concentración inicial. Entonces, 1 entre 0,05 por 3 décimos, o sea, la inversa de 0,05 por la inversa de 0,3, va a ser igual a los 50 21avos del tiempo transcurrido más la inversa de la concentración inicial. De acá el tiempo, ¿no? El tiempo va a ser igual a los 98 quintos, que serían 19,6 minutos. Por lo tanto, acá te dice
274 minutos. Entonces sería falso, falso. Ya, entonces tenemos secuencia correcta, ¿qué sería? Falso, verdadero, falso. Muy bien, entonces la clave sería la primera alternativa. Ahí le puedes tomar foto o hacer captura de pantalla, por favor. Y pasamos a la última, que se refiere al equilibrio químico. ¿Ya? Al equilibrio químico. ¿Cómo sería? Bien, muchachos, en este proceso reversible donde el gas nitrógeno se combina con el gas oxígeno para producir 2 moles de monóxido de nitrógeno y a la vez este producto descomponerse en sus restantes iniciales, observamos que se tiene 0,25 moles iniciales de nitrógeno y 0,25 moles iniciales de oxígeno. Y va a producir 0,0042 moles, todo en un litro de sistema total. Entonces, esto ocurre a una temperatura de 2300 grados Kelvin. Muy bien. Cuando el cociente de reacción Q sub C se iguala a K sub C, se alcanza el equilibrio químico. Para alcanzar el estado de equilibrio, la reacción se desplaza hacia la derecha, porque tenemos que de menos moles hay más moles, ¿no? Entonces,
0,25 moles de nitrógeno se combina con 0,25 moles de oxígeno para producir 0,0042 moles de producto, ¿no? Entonces, además, K sub C es 2,82 por 10 a la menos 4 y K sub C es 1,7 por 10 a la menos 3. Entonces, observamos que el sistema no se encuentra en equilibrio inicialmente porque K sub C es diferente que Q sub C. Al ser el valor de K sub C menor a la de K sub C, la reacción se va a desplazar hacia la derecha, produciendo más monóxido de nitrógeno y consumiendo nitrógeno y oxígeno, hasta alcanzar el estado de equilibrio cuando el valor de K sub C va a ser igual a Q sub C. Entonces la primera es verdadera, la segunda es falsa. Y vamos a calcular ahora la concentración de monóxido de nitrógeno en el equilibrio. Entonces, inicialmente se tiene 0,25 moles de nitrógeno, 0,25 moles de oxígeno y 0,0042 moles de producto. Entonces se va a disociar X moles de nitrógeno, X moles de oxígeno y 2X moles de producto. Por lo tanto, en el equilibrio vamos a tener 0,25 menos X moles de nitrógeno en el equilibrio, 0,25 menos X moles de oxígeno y 0,0042 más 2X moles de producto. Entonces, reemplazando los datos, tenemos que 0,0042 más X al cuadrado, todo al cuadrado, entre 0,25 menos X todo al cuadrado, va a ser igual a 1,7 por 10 a la menos 3. Entonces, resolviendo, tendríamos que X sería igual a 0,003, sabiendo que la raíz de 7, ¿no? La raíz de 7 es 4,12 y 0,25 menos X es igual, en este caso, según el dato es 0,25, ¿cierto? Entonces, X va a salir 0,003. Reemplazando, la concentración de monóxido de nitrógeno sería 0,0042 molar más 2 veces 0,003 molar. Tendríamos que la concentración molar de monóxido de nitrógeno sería 0,0042 molar más 0,006 molar. Sumando esto, tendríamos que la concentración de monóxido de nitrógeno sería 0,01 molar aproximadamente. Entonces, la tercera proposición sería verdadera, ¿ya? A ver, tómenle foto, por favor, o hagan captura de pantalla. Primero, lo que hemos establecido es la concentración inicial según los datos del ejercicio. Luego, cuánto se ha disociado y luego cuánto está en el equilibrio. En los reactantes se resta y en los productos se suma, ¿ya? Y luego aplicamos la ley de acción de masas, donde K sub C sería la concentración molar de monóxido de nitrógeno elevado al cuadrado entre el producto de las concentraciones de nitrógeno y oxígeno. Reemplazando los datos en función de X, hallamos X y X sería 0,003. Muy bien. Entonces, no sé si hay alguna duda, por favor. ¿Hay alguna duda que tengan? Finalmente, les voy a dejar las claves de los ejercicios propuestos. 1, elefante, 2, dado, 3, carbono, 4, carbono, 5, estroncio. Bien, chicos, la próxima semana seguiremos con la secuencia. Estaremos explicando acerca de la química orgánica, los hidrocarburos, los compuestos oxigenados y demás capítulos de esta rama de la química, ¿no? Que vamos a comenzar a partir de la próxima semana. Que les vaya bien, que tengan un buen jueves y nos estaremos encontrando próximo jueves a las 7:30 de la mañana. Cuídense, que les vaya bien. Bye bye. Chao.